Si les parece, estamos un poco complicados con los tiempos, como siempre, pero tengo el enorme placer de, como hombre del interior, yo soy de la provincia de Entre Ríos y sigo viviendo en la ciudad de Concordia, el enorme placer como hombre federal de presentar a 3 gobernadores con un espíritu muy federal. El orden primero para escucharlo es el gobernador Gerardo Morales. Donde vos quieras, Gerardo, desde acá o desde el púlpito. Bueno, creo que desde acá. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estimado embajador y autoridades presentes, y agradecerles la posibilidad de comunicar nuestro pensamiento. No sé cuánto tiempo tenemos. Y hay 35 dividido 3. Bueno. Por favor, sé federal. Bueno, 10 minutos. En primer lugar, me gustaría, antes de plantear cuestiones de mi provincia y de la región El Norte Grande, plantear algunas cuestiones de carácter nacional y general. Pues me parece que el accionar productivo de las provincias no solo tiene que ver con las decisiones que podamos tomar los gobernadores, sino con las decisiones que tiene que tomar un gobierno nacional. Como todos sabemos, lo primero que hay que resolver en estos momentos, creo que después viene el ministro de Economía o el superministro de Economía, hay que resolver cuestiones de la macro, hay que estabilizar las cuentas, resolver el problema de la inflación, resolver la necesidad de establecer normas desde el Banco Central que en mi opinión debiera ser independiente. Allí estaría bueno que podamos discutir entre las cuestiones transversales que tenemos que discutir en la política, es un nuevo marco jurídico para el Banco Central que no funcione como un apéndice del Ministerio de Economía. Pero eso es lo prioritario, esas son las medidas contingentes. En mi opinión, necesitamos un país que no esté gobernado con una cabeza de lamba. País, acá 4 referentes del interior, lo que vemos es que siempre estamos centrados en esa situación. Y a este país hay que gobernarlo con cabeza de lamba y con cabeza federal, ¿no? Porque si no, las provincias, el norte argentino, el Cuyo, la zona de Cuyo, la Patagonia, no vamos a poder estar en condiciones de ser competitivos como es Pilar, donde está el 22% de las pymes que exportan, mientras no más del 7% de las pymes que exportan están en todo el NOA, incluido Tucumán, que es una de las provincias más fuertes en esos términos. Entonces, en mi opinión, hay que tomar medidas. Yo creo que los economistas terminan enredados en resolver solo la macro, que desde ya reitero es lo prioritario, pero dejan de tener una visión sobre los problemas estructurales de la economía. Creo que tendríamos que tener un master plan estratégico en distintas áreas, que debiéramos poner en marcha ya, rápido. Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales, nosotros 3.000 millones. Exportamos menos en minerales que en economía del conocimiento, que exportamos 7.000 millones de dólares. Teniendo la misma cordillera y teniendo además los minerales críticos que demanda el mundo que viene. El mundo va a demandar alimentos, energía, economía del conocimiento y biotecnología, entre otros. Pero básicamente esas 3 líneas de acción en las que la República Argentina tiene un gran potencial. No quiero hablar del campo porque diría que es el sector más dinámico, que tiene un desarrollo científico y tecnológico autónomo, y por eso me parece muy mal que le tengamos que poner el pie en la cabeza siempre. Y cada vez que faltan dólares a alguien hay que echarle la culpa.
La verdad que faltan dólares porque el actual gobierno se ha autogenerado esta situación. El déficit energético estaba terminado el 2019 en más de 4.000 millones de dólares y a fin de año va a cerrar en por lo menos 12.000 millones de dólares. Creo que el gobierno nacional ha empezado a tomar algunas de las medidas que estaban planteadas con el Fondo Monetario Internacional. Acá está la Secretaria de Energía, así que digo que son las primeras medidas en concreto que se toman en línea con lo que hay que hacer para ordenar las cuentas, es lo que se anunció ayer. Así que vamos a ver cómo va para adelante. Parece que el gobierno tiene que salir ya de la retórica y empezar a tomar medidas en concreto. Pero digo, volviendo al tema, tendríamos que tener un master plan de desarrollo minero. Nosotros tenemos cobre, tenemos litio, tenemos zinc. Jujuy es la única provincia que exporta zinc, que produce zinc. No tenemos níquel ni cobalto, tenemos ocurrencias de cobalto en la provincia de Jujuy. Yo siempre digo que si encontramos cobalto para poner en escala de producción nos vamos a independizar, así que ya hablaremos desde otro lugar. Pero digo, tenemos los minerales que va a demandar que demanda el mundo y que va a demandar el mundo en la transición energética y en el cambio de la matriz energética que ya empuja el mundo. Por eso no es casual que el precio del litio de $9.000 hace 2 años esté hoy en $40.000. He visto facturaciones de $65.000 y he visto facturaciones de $71.000 la tonelada. Entonces, allí tenemos un gran potencial. En mi opinión, habría que tomar algunas medidas que vayan más allá de las medidas que se tomaron en la década del 90, que fue el tema de la invariabilidad fiscal. Hay que ir a la segunda fase de la invariabilidad fiscal, que tiene que ver con las medidas respecto de los aranceles de importación y exportación, medidas aduaneras, porque obviamente alguien que hace una inversión en cobre o en litio a 20, 30 años necesita que no te estén cambiando las reglas permanentemente. Entonces, creo que esta es otra de las medidas que deberíamos tomar transversales como política pública, que es la segunda fase de las medidas de invariabilidad fiscal. Y vamos a recibir un flujo de inversiones que ni soñamos. Y en 10 años podríamos estar exportando 30.000 millones de dólares. Otro de los master plan que tendríamos que poner en marcha es el master plan energético. Además del ducto que se está haciendo, habría que hacer el ducto de 300 millones de dólares para conectar el gasoducto con el norte y el ducto de 1.000 millones de dólares para poner el caño en el límite con Brasil, para de este modo dejar de importar el gas de Bolivia, que lo estamos comprando los 10 millones de metros cúbicos primeros que nos venden por día en $8 el millón de BTU, y los 4 millones de metros cúbicos que adicionalmente nos vende Bolivia, lo estamos pagando $18. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar en el norte más caro el gas que en el centro y el sur del país? Nosotros estamos produciendo en Vaca Muerta $3. Entonces, este es el problema estructural que hay que resolver. Hay que resolver el problema de la cuenta de 12.000 millones de dólares. Entonces, en 2 años, porque además Bolivia nos va a vender hasta diciembre del 2024. Tenemos que tener ese ducto de 300 millones de dólares que se complementa con el que va a llegar a Salliqueló. Y entonces vamos a poder llegar con el gas de Vaca Muerta, y el proceso de inversión en Vaca Muerta se va a acelerar más, porque no saben, las petroleras que están invirtiendo no saben qué hacer con el gas. Entonces, y podríamos estar en condiciones de venderle, apenas pongamos el ducto en el límite con Brasil, 20 millones de metros cúbicos, y podríamos llegar a 40 millones de metros cúbicos. Entonces cambiamos la cuenta en dólares y hay que hacer la planta de licuefacción, y esa debiera ser una medida que hay que implementar de inmediato, aunque cuesta 10.000 millones de dólares, para de acá a 4 años dejar de importar el gas que ahora está en $65 el millón de BTU. Yo he sido senador 14 años y nunca, y siempre fui miembro de la Comisión de Finanzas, nunca hemos pagado menos de $15 el millón de BTU en el gas que viene en barcos. Entonces no puede ser. Estamos al 6% recién del nivel de capacidad de producción de Vaca Muerta. Entonces, hay que poner en marcha estos planes estratégicos. Está bien que hay que arreglar la macro, el ahora,
Lo que no nos puede pasar en el país es que pasen 5 años y no tengamos los ductos. Miremos para atrás y no hicimos nada. Que pasen 10 años y no tengamos la planta de licuefacción. Y no estemos ya vendiendo gas en la ventana que tienen los combustibles, los fósiles y el gas, que va a tener una ventana un poco más extensa. En un mundo que cambia. Así que me parece que hay que tener un master plan de energía. No quiero hablar del capítulo del hidrógeno verde, que es otro capítulo. Nosotros vamos a ser la Arabia Saudita del mundo de la producción de hidrógeno verde, porque salvo en el Tíbet, en la Patagonia, en la Puna de Atacama y en la Puna Argentina, son los únicos 3 lugares en el mundo donde el hidrógeno verde puede competir en precios con el hidrógeno azul y el hidrógeno rosa. Entonces, esto es lo que viene para el mundo. Y luego el tema de la economía del conocimiento. Hay que sacarle el pie de encima también a todas las empresas que como Mercado Libre, entre otras, que están generando economía del conocimiento. Entonces, un master plan de minería, un master plan de energía, un master plan de inversiones productivas. En el Norte Grande tenemos un plan de 30.000 millones de dólares en 10 años para que estemos en condiciones nuestras empresas de producir como en Pilar. Entonces, si no se resuelven esos temas estructurales, seguimos siendo la Argentina deficitaria, seguimos siendo la Argentina que vive de inflación en inflación. El gobierno más exitoso en estas condiciones va a poder bajar la inflación a 1% mensual o 1.5% mensual. Hace 75 años que andamos pendularmente entre más o menos inflación, salvo en la época de la convertibilidad. Entonces, la única manera de salir de eso es con medidas estructurales. Y en esos términos, y el desarrollo científico y tecnológico y el plan educativo. No puede el sistema educativo no acompañar los procesos de transformación. Es lo que yo veo en Jujuy. El 80% de los trabajadores en el litio son jujeños, el resto hay que traerlos de otros lugares, de Buenos Aires, de otros lugares del país. No tenemos soldadores de plástico. Entonces, el sistema educativo, el modelo alemán es muy bueno. El modelo francés también es bueno, tenemos que rediscutir la escuela secundaria, ya se agotó el modelo de la escuela normal, se agotó el modelo del bachiller, se agotó el modelo de la escuela comercial. En Francia, 4º y 5º año, oficios. 4º y 5º año, salida profesional. No estoy hablando ni siquiera de la educación superior y de la educación universitaria, donde también hay que rediscutir. Hablaba con la gente de Mercado Libre que han visto la currícula en algunas ingenierías en sistemas que son viejas ingenierías en computación y que no les sirve para nada, les sirven formaciones de 1 año, 2 años. Necesitan 8.000 trabajadores todos los años. Tienen 50.000 trabajadores, solo 12.000 en la República Argentina, porque desde el gobierno se los molesta permanentemente, no se les permite trabajar. Y otra de las reformas importantes que hay que poner en marcha es sobre las pymes de una vez por todas. Y cambiar el régimen laboral para las pymes y bajarle la presión tributaria a las pymes. Y las pymes, las organizaciones, desde CAME hasta las organizaciones de las pymes, tienen buenos proyectos. Entonces, si no tenemos esas medidas estructurales, poco vamos a poder desarrollar más allá de las cosas que hacemos. Y ahí voy a mi provincia para terminar, no sé, ya me fui. ¿Cuánto tengo? No, quedan 5 nada. para los dos. Ahora, 5 para vos y 6 para vos, Gustavo, que sos del norte. Termino con Jujuy. En ese contexto estamos las provincias. No hay ninguna provincia que sea inviable y todas tenemos grandes proyectos. Y la verdad estamos bastante afuera de la lógica del debate de acá, de la capital. Hay otra agenda acá en la capital. Nosotros tenemos otra agenda. Tenemos una agenda de esperanza, tenemos proyectos. Lo que estamos haciendo con el litio, desde fin de año vamos a empezar a producir en Jujuy 82.500 toneladas, después me va a ganar Gustavo, y después yo le voy a ganar, y vamos a andar así, competimos con Gustavo y con Raúl, con Catamarca. Está explotando el desarrollo de proveedores locales. Tenemos en este momento 4.000 trabajadores a 4.000 metros de altura. Las energías renovables también. Esperamos ahora la ampliación de Cauchari, pero estamos desarrollando con empresas privadas otros proyectos de generación distribuida. Hemos generado un proyecto de una planta termosolar con el INVAP que también va a servir mucho para la minería porque es más barata que extender un caño de gas o líneas de media o alta tensión para la producción minera.
Estamos también con el desarrollo turístico, ya estamos 11 meses de alta con 75% de ocupación plena. ¿Por qué? Porque recuperé la paz en Jujuy, porque puse orden en la provincia de Jujuy, porque terminé con los delincuentes y con la corrupción en la provincia, que era el desafío fundamental, básico, que tenía que poner en marcha para ordenar las cosas en mi provincia. Y además, entre otras cosas, también estamos con el cannabis con fines medicinales, así que ni les cuento. Después, si quieren, en línea privada, hablamos de la renta que le va a dejar a la provincia, pero nos va a dejar una renta importante, y el año que viene vamos a empezar a generar la participación del sector privado en algo que nos ha sorprendido, no solo por el desarrollo científico. Ya estamos produciendo aceite de cannabis que vendemos en la farmacia de Jujuy, pronto ya el ANMAT nos autorizó, pronto vamos a vender en la República Argentina y vamos a poder distribuir a los laboratorios nacionales ingredientes farmacéuticos activos, entre otras posibilidades. Así que la verdad que no hay límites si es que nos disponemos a parar al país en un lugar, a no solo tomar las medidas macro que son contingentes, sino pensar en estas medidas estructurales que necesitamos. En ese contexto, obviamente que podemos tener un país federal. Bueno, me extendí mucho, tenés 5. Gracias, mil disculpas. Muchas gracias. Gobernador Morales. Gracias, gobernador Morales. Después esperamos ansiosamente el cannabis. Gobernador Rodolfo Suárez, por favor, es su turno. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este evento tan importante. Es realmente para mí un honor, un orgullo poder estar ante una audiencia tan calificada, ver o manifestar la visión que tengo del país, de la provincia. Repito, en este foro de audiencia muy calificada. Las provincias argentinas históricamente estaban a cargo de los servicios de educación, seguridad, salud. Con el tiempo se fueron agregando las infraestructuras, pero el país que vivimos nos ha llevado a los gobernadores y también en mucho sentido a los intendentes a pensar en lo que es el desarrollo económico, el aporte que hacemos, que es el tema al que nos han convocado, del desarrollo económico desde la provincia para la Argentina. Bien lo decía Gerardo, las herramientas económicas que tiene una provincia para que tengan éxito las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo dependen mucho de la nación. Son pocos los instrumentos económicos que tenemos en la provincia. Podemos tener presupuestos, algunos incentivos económicos que hagamos, pero es la macroeconomía nos comprende en todos sus aspectos. La política exterior la maneja el gobierno nacional, la política monetaria y sin lugar a dudas, más allá de todos los esfuerzos que hagamos, esto nos afecta. Y también nos afectan los vaivenes políticos de la Argentina, porque terminan afectando un país que tiene crisis económica, que tiene crisis social, que tiene crisis educativa. También si a eso se le agrava una crisis política como la que se vive en la Argentina, viene a agravar todos estos problemas que tenemos que padecer. Así que nos toca gobernar en tiempos de muchísima incertidumbre, no solamente por lo que fue la pandemia, sino por lo que estamos viviendo ahora, la situación económica, pero también dentro de esas incertidumbres, los argentinos y argentinas tenemos muchas certezas, ¿no? Tenemos la plena certeza que 4 de 10 argentinos viven bajo la línea de la pobreza y en realidad eso nos tiene que interpelar a todos, no solamente a aquellos que nos dedicamos a la función pública, sino a toda la sociedad civil y en ese sentido tenemos que trabajar. Desde Mendoza, y esto lo digo con mucha humildad, a nosotros nos gusta hablar de un modo Mendoza que tiene que ver con la forma que se llevan las políticas públicas desde hace unos años a la fecha. Yo soy parte de un equipo que entendemos cómo tiene que funcionar el Estado, cómo tiene que funcionar la política, cómo tienen que funcionar los sistemas sociales. A manera de algunos de los ejemplos nada más, nosotros no hablamos de planes sociales, sino hablamos de programas que tenemos, como un programa que es Enlace o Enlazado, donde nosotros capacitamos a la gente para que pueda acceder a un trabajo.
enlazados, con el cual nosotros estamos pagando un salario mínimo vital y móvil a cada empresa que tome a una persona durante un determinado tiempo, 12 meses, y si ha estado capacitándose, extendemos esa ayuda para que en definitiva, en base al mérito, cada una de estas personas salga del plan y tenga un trabajo digno y que sea un ejemplo también para sus hijos, porque si vivimos en un país donde los hijos no vieron a trabajar a sus padres, podrán venir todas las inversiones que vengan, pero no vamos a tener quien pueda trabajar en esos emprendimientos. Y esto es lo que tiene que ver también con la cultura del trabajo y la educación para poder trabajar. La adaptabilidad que tenemos que tener en este mundo para que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. O planes como el Mendoza Activa, que dentro de una política de bajar 64 rubros, bajarles los impuestos, año a año vamos bajando ingresos brutos, pero a la vez con Mendoza Activa nosotros propiciamos el trabajo privado con una devolución de hasta el 40% de las inversiones, inversión que se devuelve con ingresos brutos, se devuelve en efectivo y también con tarjetas billeteras para que se consuma. En la provincia llevamos cerca de 155.000 millones de pesos invertidos y realmente esto ha generado muchísimo trabajo y emprendimiento en la provincia de Mendoza. Cuando hablamos de Modo Mendoza también tiene que ver con una reforma institucional que estamos llevando adelante, que hemos propiciado, que tiene que ver que en estos tiempos que tenemos que ajustarnos los cinturones, tengo el pleno convencimiento de que lo primero que tenemos que ajustarnos los cinturones son los políticos y hay que achicar el costo de la política, sin lugar a dudas. Estamos propiciando que una legislatura con más de 84 miembros puede funcionar exactamente con la mitad de miembros, con la mitad de asesores, que la elección de medio término realmente no resulta necesaria, entendemos, es más costo de la política, es más distracción de la política y se trabaja menos. Pensamos que las cláusulas de equilibrio fiscal tienen que tener rango constitucional para que ningún gobernante pueda gastar más de lo que tiene. Son todas reformas que muchas veces me dicen, bueno, pero esto que tiene, esto no es plata, no es plata. Yo me acuerdo que mi padre me decía, cuidar los centavos que los pesos se cuidan solos, pero además es empatía con la gente, con aquellos que la pasan mal, este ajuste de la política que hay que llevar en la Argentina. Por eso también hemos sancionado la ley de boleta única, la ley de ficha limpia, el respeto a las instituciones, en una provincia donde el gobernador no tiene reelección, la convivencia social. Esos son todos los valores que nosotros estamos trabajando. Yo comencé como intendente de la ciudad de Mendoza con una ordenanza de convivencia donde decía que aquel que entorpezca la vida del resto, que corte una calle, que no deje llegar a la gente a trabajar, al joven a estudiar, a la madre que tiene que llevar el médico a su hijo, no tiene ningún derecho a cortar una calle. Empezamos a multar fuertemente, se nos reían con una incredulidad bastante grande, pero cuando empezaron a pagar las multas, los sindicatos, los partidos políticos, nosotros logramos esa convivencia en la ciudad, donde dijimos, mire, usted quiere marchar, puede marchar por la vereda, quiere hacer actos, tiene que hacerlo en tal lugar, pero no tiene que entorpecer la vida de los demás. Hasta tal punto que en este momento, que estamos en una negociación paritaria, quien cortaba, bueno, terminó literalmente detenido en la cárcel provincial. Eso hace a la convivencia ciudadana que es tan importante en estos tiempos. Pero desde el punto de vista de desarrollo económico, que es el tema que nos han convocado, la provincia de Mendoza tiene una economía diversificada. Recién en las charlas previas siempre todos terminamos hablando de nuestros vinos, hablamos de la nieve, de los centros de esquí, hablamos del turismo, hablamos de la economía, del conocimiento, cómo tantos jóvenes quieren ir a vivir a Mendoza y trabajar desde Mendoza en las empresas, pero realmente Mendoza necesita un cambio, una ampliación de la matriz productiva para crecer. Y a mí me gusta contar en estos foros porque nos va a ayudar a todos a pensar en el crecimiento, algo que ocurrió en Mendoza. En mi campaña a gobernador no hubo debate
no hubo radio, no hubo acto político que se dijera o que yo dijera que teníamos que ampliar la matriz productiva y que teníamos que hacer minería en Mendoza. Nosotros en Mendoza tenemos una ley que es bastante impeditiva a la minería, con todos los potenciales que Gerardo también los ha descrito. Pero no solamente lo dije yo, también lo dijo el partido de la oposición, en el caso de Mendoza, el Frente de Todos. Decíamos lo mismo. Con lo cual, cuando tenemos esos niveles de pobreza, todo lo que pueda generar riqueza hay que acelerarlo. A los 8 días de asumir, envié un proyecto a la legislatura donde habilitaba la explotación minera, porque Mendoza es muy rica en cobre, en plata, en oro, enormemente rica, tanto como Chile, que bien decía Gerardo, del otro lado de la cordillera nos sacan esa ventaja tan grande. Bueno, fue un fracaso importante porque salió toda la gente a la calle en contra de esa ley que permitía la explotación minera. Con lo cual la primera pregunta que tenemos que hacerlo, ¿qué vota la gente en las campañas políticas? Porque parece que no escucharon al 80% de lo que habían votado, que era lo que se iba a hacer. Y también el funcionamiento de las redes, del miedo, de cómo pocos, pero muy pocos, que no tienen capacidad de hacer, sí tienen capacidad para vetar el desarrollo de los argentinos. Es realmente increíble cómo pocas voces pueden generar miedo e impedir que mucha gente salga de la pobreza. Así que ahí tenemos un gran desafío, porque la Argentina es un país con muchísima riqueza desde lo humano, tenemos todas las geografías, tenemos todos los climas, pero no somos un país rico. Con esos niveles de pobreza no podemos decir que somos un país rico. Entonces tenemos que trabajar para eso que decía Gerardo y que seguramente Gustavo coincide, que es una gran oportunidad de crecimiento, de ingreso de dólares a nuestro país, con todas las previsibilidades que hay que darle a los inversores. Es un gran desafío que tenemos. Nosotros estamos avanzando en este momento. Hay 3 minerales que son fundamentales para el futuro de la humanidad. Lo que tiene que ver con el litio y el cobre, por las energías limpias, para combatir el mayor problema que hay, que es el calentamiento global, se hace de esta manera. Y el otro es el potasio. Nosotros tenemos el segundo yacimiento de potasio del mundo, y el potasio es necesario en un mundo donde la población cada vez vive más, donde crece, donde hay mayores clases medias. A lo mejor no es nuestro caso, pero en el mundo la clase media está creciendo, con lo cual requiere mayor alimento. Y el potasio es una gran oportunidad que tenemos. Viajamos a Canadá con los gobernadores que me acompañan aquí en la mesa. Hay mucho interés. Nosotros estamos buscando un socio para esa mina de potasio que es de la provincia, porque la Vale, la empresa brasilera que la tenía, la cedió a la provincia tanto sus bienes materiales como intangibles, todos los derechos, no tiene ningún tipo de impedimento en este momento, están todos los permisos. Nosotros estamos buscando un socio que la inversión vaya toda la producción, no es otro interés el que tiene la provincia de Mendoza, y tener la parte accionaria que surgirá de la competencia entre las distintas empresas que ya están manifestando interés y que son más de 10. Ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento, pero también una gran oportunidad de que con la minería se puede mejorar la situación de cada una de las personas. Y ni que hablar de lo que es la vaca muerta mendocina, que ahora tenemos el compromiso de IFEF de la exploración de 2 pozos horizontales, con lo cual se puede abrir una gran oportunidad para nosotros los mendocinos con esa parte de vaca muerta que hoy no está en explotación. Esa vaca muerta coincide con los territorios de la mina de potasio y son totalmente compatibles ambas explotaciones. Lo que nosotros vamos a hacer en la provincia es aportar todas las infraestructuras necesarias que tiene, que es que llegar con el gas, que está muy cerca, en Nuquén, que llegar con caminos, llegar con electricidad, y creemos que es un despegue económico y un gran aporte para la Argentina. Así que en eso estamos trabajando, pero tenemos que trabajar para que todo esto ocurra en un cambio de época, en un cambio de mentalidad de aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar políticas públicas adelante, que nos hagan generar confianza,
que nos hagan generar esperanza en la gente y somos una generación que no nos quedan muchos cartuchos ni nos quedan muchas balas para demostrar a las futuras generaciones que somos los que realmente pusimos este país de pie, que injustamente vive con un 40% de la población bajo la pobreza. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Es el turno del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Muy buenos días. Gracias, Susan. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos y por este auditorio tan importante para que podamos expresar cada uno de nosotros lo que puede ofrecer nuestra provincia a cada uno de ustedes y a aquellos que nos están viendo seguramente desde otro lugar. Tuvimos la oportunidad con 6 gobernadores de provincias mineras de participar en Toronto, Canadá, de esta cumbre que se viene realizando desde el año 1932, donde van inversores de todo el mundo. Y digo que fue algo histórico que 6 provincias con 6 gobernadores puedan participar y puedan mostrarle al mundo el potencial geológico que tienen nuestras provincias y la posibilidad de que puedan invertir en cada una de ellas. Desde Salta hemos tomado como política de Estado desde que asumimos la minería, pero sin dejar de lado a los otros motores productivos de nuestra provincia, que son la ganadería, la agricultura, el turismo. Porque generalmente existe un error cuando uno se dedica a un tema, deja de lado a los otros, y yo creo que lo importante es acompañar y ayudar a los distintos sectores productivos que motorizan la economía de cada una de las provincias. Por eso nosotros podemos decir hoy que conjuntamente con Gerardo y con Raúl Jalil de Catamarca hemos creado la mesa del litio, hemos firmado un tratado regional entre las 3 provincias que ya ha sido comunicado y notificado al Congreso de la Nación. Primero que nada, para ratificar lo que la Constitución establece claramente, que los recursos naturales son de las provincias, porque por ahí algún trasnochado piensa que ahora, como este norte grande, olvidado por siempre, ahora se lo mira con mayor cariño por sus riquezas naturales. Y digo este norte profundo y olvidado porque lo venimos manifestando desde que nos hemos reunido los 10 gobernadores del NOA y el NEA, que vienen de distintos signos políticos, pero que estamos convencidos que hay cuestiones que son irrenunciables e innegociables, que tienen que ver con corregir asimetrías, injusticias, no digo de un gobierno nacional ni de otro, sino desde el nacimiento de la patria. Esa falta de mirada hacia el norte o esa falta de mirada federal que se traduzca en hechos y no solamente en palabras ha sido muy difícil, y es por eso que hoy día tenemos un norte, yo digo el gigante del norte dormido, y que ha empezado a despertar y a despertar con sus recursos, a despertar con lo que tiene. Por eso algunos trasnochados, decía yo, presentaban algún proyecto para establecer la nacionalización de esos recursos. Y me parece que hoy día tenemos una oportunidad histórica y la tiene Argentina, y sobre todo la tenemos en el norte. Yo digo que Salta es tierra de oportunidades por 2 cosas: por su potencial geológico y por su potencial geográfico. Es importante decir que casi el 50% del territorio de la provincia de Salta
tiene la posibilidad de brindar minerales a todo el mundo. Y hablamos de litio, hablamos de cobre, hablamos de oro, hablamos de plata. De hecho, sabemos, y lo hemos planteado con absoluta claridad en Canadá, en Toronto, de que los inversores, y más cuando se trata de minería, sabemos que son aquellos que se animan a invertir en una inversión a largo plazo, que muchas veces dura la etapa de exploración de más de 20, 30 años, es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con Lindero, una mina de oro a cielo abierto que recién después de 25 años logró su primer lingote de oro y ahora estamos exportando, pero tuvo mucho tiempo de trabajo. Para llegar a esa etapa de factibilidad hay muchas cosas por hacer y entonces como sabemos que es una inversión a largo plazo y que no siempre garantiza el éxito, lo que debemos brindarle, y esto no deben ser palabras sino con certeza, es seguridad jurídica a aquellos que invierten. Seguridad jurídica, celeridad en los trámites, reglas de juego claras y previsibilidad. Y cuando hablamos de estos términos parece que no estamos hablando de Argentina, entonces se hace medio complicado decirle eso a la gente y a los inversores cuando vemos que a diario la economía va cambiando y la inflación va creciendo, pero nosotros hemos logrado con un trabajo serio, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el Instituto Fraser, conocido por todos, un instituto canadiense que nos dio a Salta, nos puso primero en garantías de seguridad jurídica para aquellos que quieren invertir en toda Latinoamérica. Y esto también tiene que ver con algo que recién decía Rodolfo, que se hace muy complejo si no se tiene esa licencia social, el entendimiento de la gente de que esto es para crecer para muchos pueblos, pero para eso hay que hacer un gran trabajo. Nosotros lo venimos haciendo con distintas mesas de trabajo con las comunidades originarias, contándoles desde el momento en sus distintos estadios llevado adelante la exploración, después la explotación, conversando con ellos, informándolos y diciéndoles con responsabilidad social qué es lo que se va a hacer en esos pueblos, porque también es importante hacerlo. Y trabajamos conjuntamente, gobierno nacional, provincial, municipios, las comunidades, y esto también nos da la posibilidad de que hoy día podamos tener más de 20 proyectos de litios en distintas estadios, en distintas etapas, y más de 63 metalíferos en toda la provincia. Y seguramente tenemos el territorio suficiente como para seguir ampliando cada vez más la exploración en distintos lugares. Y les decía que la ubicación geográfica también es un potencial grande que tiene la provincia de Salta porque limita con 6 provincias y limita con 3 países: Paraguay, Chile y Bolivia. Y tenemos ese viejo sueño del corredor bioceánico que lo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir alentándolo, que nos ubica a Salta en el centro de Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, y ese sueño de pasar de Brasil por Paraguay, por el norte argentino y por el norte chileno y salir al Pacífico, la verdad que lo vamos a seguir trabajando para que esto sea realidad. Y cuando una provincia quiere crecer o pretende crecer en materia productiva, lo que tiene que tener también son reglas justas y claras. Nosotros ayer escuchábamos hablar a la secretaria de Energía de la Nación, donde planteaba que esta segmentación lo que busca son tarifas justas. Y lo que buscamos la mayoría de los gobernadores es eso, no justicia. Es inentendible que nuestras economías regionales, para que puedan llevar sus productos hasta el puerto, les salga más caro que llevarlo desde el puerto de Rosario hasta Ámsterdam. Y esto tiene que ver con los fletes, esto tiene que ver con no hacernos competitivos con las demás partes del país por
encontrarnos lejos del puerto. Y nunca se resolvió este tema, como no se resuelven temas tan injustos como que una familia humilde en la provincia de Salta pague 3 veces más la luz, el gas y el agua que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que de una vez por todas tenemos que poner justicia a cada una de las tasas y a cada una de las necesidades que tenemos los argentinos. El norte puede brindarle a la Argentina un montón de oportunidades, pero también el norte necesita de esa mirada federal y que nos dé la posibilidad también a nosotros de crecer de manera simétrica con el centro del país. Para esto estamos trabajando de manera conjunta y hemos demostrado que no hay recetas mágicas cuando podemos buscar puntos de encuentro con distintas ideologías, distintos partidos políticos, y lo hemos hecho en la Mesa del Norte Grande y lo hacemos en la Mesa del Litio, donde cada una de las provincias defiende las necesidades de su pueblo y de su gente y no los intereses de los partidos políticos. Y creo que ahí es donde radica la sustancial diferencia que muchas veces no nos detenemos a pensar de que aquellos salteños, catamarqueños, jujeños, formoseños, independientemente del partido político al que representan a su gente y a cada uno de los intereses de ellos y de su pueblo. Y muchas veces la pelea de los partidos políticos de uno u otro lado, los fundamentalismos históricos, hacen de que no podamos crecer porque no se ponen de acuerdo todos los diputados nacionales y senadores nacionales de una región para pelear por los derechos que les corresponden. Y creo que ahí es donde está la limitante que ha hecho de que tengamos un país absolutamente centralista y que responde más a los partidos políticos que a las necesidades de la gente. Por eso digo de que siempre hay necesidades y cuestiones que nos pueden unir y que de hecho nos están uniendo, que son irrenunciables e innegociables y que tienen que ver con estas injusticias y asimetrías que les vengo planteando y que las vengo planteando hace mucho tiempo. Nosotros desde Salta buscamos brindar eso: seguridad jurídica, previsibilidad, licencia social, sustentabilidad. El medio ambiente para nosotros es fundamental, por eso tenemos el lema de conservar produciendo y producir conservando, porque es fundamental hacerlo para que podamos seguir avanzando en el tiempo en cuestiones que queremos, que tiene que ver con la minería y el crecimiento, pero siempre y cuando hagamos las cosas como corresponden, respetando la sustentabilidad del medio ambiente. Y en eso trabajamos de manera conjunta, desde el gobierno nacional, provincial y los municipios. Pero nosotros no podemos desde la provincia garantizar muchas veces a los inversores cuáles van a ser los vaivenes de la política económica a nivel nacional y cuáles van a ser las reglas de juego del gobierno nacional. Por eso es importante trabajar de manera conjunta y de una vez por todas empezar a tomar medidas concretas y claras para cada uno de estos sectores que he nombrado, porque en definitiva son el motor que hace que un país funcione, que hace que las provincias funcionen. Y nosotros, nos pasa en el norte, tenemos, decía, un gigante dormido que está despertando de a poco, que está esperando esas políticas públicas nacionales, federales, que nos den la posibilidad de crecimiento, de arraigo de nuestra gente. Nosotros no queremos que desde el norte se vengan al conurbano, sino queremos que se queden en su pueblo, que estudien, que se capaciten. Y para eso tenemos que tener políticas públicas en conjunto a nivel nacional y los recursos para hacerlo. No queremos salteños, jujeños, tucumanos extendiendo la mano a Capital Federal pidiendo un plan social o limosna, sino queremos trabajando su tierra, saliendo hacia adelante, con su familia, estudiando, capacitándose. Y en ese sentido estamos trabajando de manera conjunta y lo vamos a seguir haciendo. Yo, una vez más, quiero agradecerle esta oportunidad, decirles que Salta tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran invertir, que quieran, no solamente en el aspecto minero, en el turístico. Ayer estuvimos también presentando, y la única provincia que estaba presente
en la Cámara de Corredores de desarrolladores inmobiliarios de distintos lugares del mundo. Estaban ayer en el Hotel Hilton, acompañamos a los desarrolladores de nuestra querida provincia, también para mostrarle el gran potencial que tenemos con el desarrollo urbano que estamos llevando adelante. Así que es fundamental la sinergia entre la parte pública y la parte privada, pero por sobre todas las cosas y en los momentos en que estamos viviendo, es fundamental el trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales y todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la función pública. Diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores, intendentes. No es momento de peleas, de mezquindades, es momento de aunar esfuerzos, de trabajar juntos y acompañar a aquellos que han tenido el desafío y la fortaleza de asumir momentos difíciles para la economía argentina. Venimos de un momento difícil en lo sanitario y creo que hoy hay que dejar de lado como decía, las vanidades, los odios, los rencores y las mezquindades, y por sobre todas las cosas hay que tener grandeza y humildad, porque hoy día sí la patria lo requiere, de sentarse en una mesa todos juntos y trabajar para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señores gobernadores, muy amable. Agradecemos. Hola, 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 hola. Gracias. Hola, hola, hola.